Buen día, hermano. Espero que se encuentre con bien junto con su familia. Es una bendición poder predicar la palabra de Dios y espero que sea de edificación, y es nuestra oración que así lo sea de edificación y de ánimo para su vida. Le voy a invitar, por favor, a abrir su Biblia en Lucas capítulo 15 y permítame leer versículo 11 al 14. Lucas capítulo 15. Versículo 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por darnos una nueva oportunidad de escuchar tu palabra predicada. Gracias, Padre, por los medios que tú nos permites para valernos de llevar tu palabra a otros lugares. Te pido en el nombre de Cristo que bendigas a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Obra en sus necesidades, en sus peticiones que tienen delante de ti. Y como siempre, Padre, suplicamos que tu palabra obre en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Tú conoces cuál es la condición en la que se encuentran mis hermanos en estos momentos. Y te suplico, Padre, que tu palabra sea agua viva para sus corazones. Bendice sus hogares, bendice sus familias y guárdales, Señor. Queremos escuchar tu voz y te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos tener este beneficio y puede ser predicada tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando tu palabra en estos momentos. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero predicarte en estos momentos, hermano, acerca de el descarrío. Probablemente en el desánimo en el que en ocasiones nos encontramos, ha pasado por nuestras mentes que lo más sencillo y lo más fácil es apartarnos de Dios o alejarnos de Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos de desaliento, probablemente ha pasado por nuestra mente el decir: ya no voy a ir a la iglesia, no, voy a dejar de leer la Biblia, no vale la pena quizás hacer todo lo que yo he estado haciendo para vivir la vida cristiana. Y nos llegan esos pensamientos de considerar apartarnos o alejarnos de los caminos de Dios. Esto es descarriarnos. ¿Qué significa descarrío? Descarrío es el dicho de una persona que se aparta o se pierde de los demás con quien iba en compañía o de los que le cuidaban o acompañaban. El descarrío es apartarse de lo justo y de lo razonable. El camino correcto para el cristiano siempre, hermano, será mantenerse en el camino que Dios quiere, a pesar de lo que esté enfrentando y a pesar de las dificultades que esté pasando. Para poder disfrutar o para poder gozar las bendiciones naturales de la vida cristiana es necesario mantenerse en el camino de Dios, permanecer cerca de Jesús, dentro de su voluntad. Esto es amando su palabra, dependiendo de Él, gozándose en su provisión, teniendo su protección, manteniendo una relación íntima y correcta con Él. Y qué bendición es, hermano, cuando sabemos que vivimos así, cerca de Él, gozando su presencia. Hay varias advertencias para aquel que está considerando apartarse o retirarse. Y mira, hermano, si ha pasado por tu mente la consideración equivocada de que tal vez sería mejor dejar los caminos de Dios, apartarse de los caminos de nuestro Señor, hay advertencias que Dios hace. Un cristiano siempre estará expuesto al peligro, al quebranto, al dolor, a la pena y más aún cuando se aparta de Dios.
No es una buena idea, hermano, no es algo para considerarlo, aun cuando las cosas no marchan bien, aun si los problemas van en aumento, pues será peor, hermano, tratar de soportar esos embates, esos momentos difíciles sin la ayuda y sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos a un conocido ejemplo cómo es la vida de descarrío. ¿Qué consecuencias tiene el apartarse de Dios, el alejarse de Dios? Ahí en el pasaje que estábamos leyendo, en Lucas capítulo 15, encontramos a este joven. Y para este joven parecía una decisión tan simple el apartarse y alejarse. Tal vez este joven pensaba, yo puedo ser independiente. Tal vez pasaba por su mente, yo puedo cuidarme solo, no necesito a papá, no necesito a mamá, no necesito este palacio, yo puedo cuidarme solo. Yo puedo pagarme una buena vida. Yo puedo administrar correctamente mis cosas. Y tal vez este joven pensaba de esta manera. Y probablemente, hermano, ha pasado por tu mente seguramente esta clase de pensamientos. Bueno, si me alejo, yo sé lo que haré, yo podré salir adelante, yo saldré y seguiré a pesar de mis problemas. No importa si los hermanos no están, no importa si ya no leo la Biblia, pero son pensamientos equivocados, son engaños de Satanás. Veamos aquí, hermano, a continuación, cuáles son las características de alguien que se descarría, o alguien que piensa hacer lo que considere, o alguien que va a empezar a descarriarse, que vea cuáles son las consecuencias. Y tomamos el ejemplo de este joven que se alejó, que se apartó del cuidado, de la protección de su padre y de los bienes que él tenía. Veamos cómo empieza entonces el descarrío. En primer lugar, cuando uno considera descarriarse, va a darse cuenta que empezamos a ser demandantes. Esto es, queremos las cosas a nuestro tiempo. Quiero que se me cumplan mis necesidades al momento que las deseo, lo que yo creo que necesito, quiero que se cumpla al instante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 15 y en el versículo 12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No vemos que ni este joven le pida un por favor. No vemos que salga de la boca de este joven un Padre, ¿podrías darme? No, este joven es demandante. Quiere que se le cumplan sus demandas, quiere que se le cumplan sus deseos. Y nos volvemos, es que si no me dan lo que yo quiero no soy feliz. Es que si no me dan lo que yo deseo no soy pleno. Y así muchas veces piensa el joven. Papá y mamá tal vez no le pueden dar o no le quieren dar lo que el joven desea por protegerle porque aún no es tiempo. Pero el joven en su desesperación, en su necedad y en su terquedad dice, papá, yo quiero esto, papá, yo ya quiero manejar, papá, yo ya quiero llegar tarde a la casa, papá, déjame ir con mis amigos. Y se vuelve demandante porque si no piensan que no son felices, piensan que no son plenos y nos rebelamos porque no tenemos lo que deseamos. Me rebelo si no se me da lo que quiero. Lo busco a la fuerza, no espero en Dios ni a Dios. Y fíjate lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y es que Dios no me da, pensamos, ¿verdad? Y es que no soy feliz. Y es que yo quiero ser como todos. Y es que yo quiero divertirme como ellos. Y es que yo quiero vivir la vida. Y es que yo quiero experimentar. Y es que yo deseo hacer lo mismo. Pero nos encontramos con trabas, nos encontramos con prohibiciones. Y nos desanimamos. Y creemos que todos están en nuestra contra. Y nos volvemos demandantes. Así empieza una persona cuando inicia su descarrío, se vuelve demandante, como este joven. Pero también
no solamente se vuelve demandante, somos también desesperados. Fíjate que sigue diciendo la palabra de Dios, después de que este joven pidió en sus deseos esta demanda de Padre, dame los bienes que me corresponden, y dice la palabra de Dios que el Padre le repartió los bienes. Pero fíjate en qué vemos esta desesperación. Dice en el verso 13, no muchos días después. Ahora dice la palabra de Dios que este joven al salir de casa fueron pocos los días que él duró afuera teniendo los bienes que su padre le había dado, porque no muchos días después, dice la palabra de Dios, juntándolo todo, ¿verdad? El hijo menor se fue. Probablemente el hijo diciendo, ahora sí puedo hacer lo que yo quiero, ahora sí soy libre, ahora sí puedo hacer lo que tanto soñé. Y creen, mira hermano, muchas veces cuando nos apartamos, ¿verdad? Cuando nos alejamos, creemos que ya vivimos en libertad, y jóvenes gastan su vida, gastan su tiempo, gastan su talento, gastan su fuerza, desperdician todo lo que Dios les ha dado, menosprecian su pureza, menosprecian el cuidado y son desesperados, quieren comerse el mundo, quieren hacer lo que tanto ellos decían les habían prohibido, y se sienten desatados y quieren hacer lo que tanto deseaban, se vuelven desesperados. Y así muchas veces cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, creemos que cuando ya nos hemos apartado del Señor podemos hacer cuanto nos venga en gana y todo lo que deseamos sin tener ningún problema, sin tener temor a alguna consecuencia. Creemos que nada malo nos va a pasar, y así es una persona que se empieza a descarriar. No es nunca para bien, hermano. Si por tu mente ha pasado, me voy a ir de la iglesia, me voy a ir al mundo, voy a dejar ya de leer la Biblia, creo que estaba mejor antes. No, hermano, entiéndelo, no es así. Nunca te vendrá nada bueno cuando tú te descarrías y te apartas del Señor. Entonces nos volvemos demandantes, nos volvemos desesperados, pero también somos distraídos y descuidados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en el 13. ¿Dónde vemos este descuido? Dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ¿qué dice enseguida, hermano? Se fue lejos a una provincia apartada. Y mira, hermano, este joven en su descarrío no solamente era demandante, no solamente era desesperado, pero también ese descarrío le hizo ser distraído, descuidado. Dice la Biblia que se fue ¿a dónde, hermano? Lejos, a una provincia apartada. ¿Apartada de qué, hermano? Pues apartada de la protección de su padre, apartada de la provisión que él tenía en el hogar, apartada de la dirección y del buen consejo que encontraba con papá y con mamá, del cuidado tierno y amoroso que le brindaba su padre. Y cuántos hermanos equivocadamente creemos, ¿no?, que estando lejos de papá y de mamá, que estando lejos de casa, vamos a vivir mejor. No, no te engañes, hermano. Cuando tú estás lejos de tu Dios, cuando tú estás lejos de tu Padre Celestial, cuando tú estás lejos de su protección, lejos de su provisión, lejos de la palabra, lejos de su cuidado, no te va a ir mejor, te va a ir peor. ¿Cuántos testimonios tenemos de jóvenes que han salido de sus casas y tienen vidas destruidas, tienen vidas desperdiciadas, tienen vidas arruinadas, tienen vidas en lamento, tienen vidas en dolor, tienen vidas con heridas, tienen vidas con cicatrices porque pensaban que vivir lejos de papá y de mamá, que vivir lejos de las restricciones, que vivir lejos de las prohibiciones les iba a traer buenas cosas, y no fue así. Y de igual manera, hermano, nosotros adultos, no solamente los jóvenes, creemos que estando lejos de Dios, bueno, va a ser diferente, vamos a estar mejor, ya voy a poder hacer lo que yo quiera, ya voy a poder ir a las fiestas, ya voy a poder tomar sin restricciones, ya voy a poder hacer lo que se me venga en gana. Y no es así. Lamentablemente, hermano, entre más lejos nos volvemos de Dios, más difícil será regresar a Él. Y no porque Él no tenga amor y cuidado de nosotros, sino porque nosotros le vamos a ver más lejos a Dios.
El descarrío nos hace volvernos distraídos y descuidados. Pero no solamente somos distraídos y descuidados, también fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Somos despreocupados, nos volvemos despreocupados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, ¿qué dice, hermano? Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué muestra esta actitud donde dice la palabra de Dios desperdició sus bienes de este joven? No nos dice la palabra de Dios, no nos dice invirtió, no nos dice dio buen uso, no nos dice ahorró sus bienes, no nos dice guardó sus bienes, no nos dice puso un negocio con los bienes. No, hermano, lamentablemente cuando nos descarriamos nos volvemos despreocupados. Dice que este joven desperdició sus bienes, pensó que todo lo que él tenía duraría para siempre, duraría toda la vida. Estaba cegado, hermano. Y dice la palabra de Dios que allí desperdició, derrochó, malgastó sus bienes, no invirtió. Y somos despreocupados. Y así es una persona cuando se descarría. Pensábamos que lejos de Dios ya no va a pasar nada y estamos confiadamente diciendo, no, a mí no me va a pasar. Probablemente a Perenganito le sucedió, le fue mal, pero a mí no me va a pasar. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, hermano, no te engañes cuando nosotros nos descarriamos, no pensamos bien, no consideramos las cosas y mucho menos vamos a pensar bien estando lejos de Dios. Joven, entiende esto, no te puede ir bien cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te alejas de sus caminos, cuando tú te alejas de la autoridad de tus padres, no te puede ir bien. Probablemente los demás te van a ver despreocupado, probablemente tú estarás despreocupado, pero entiéndelo, lo único que estás haciendo es desperdiciando tu vida, poniendo en riesgo tu vida, tu pureza, tu conciencia, lo que Dios puede hacer contigo. No te alejes de Dios, no te descarríes. No solamente nos volvemos desperdiciados, pero también cuando nos descarriamos, seremos lamentablemente desdichados en algún momento. Dice la palabra de Dios ahora en el versículo 14, después de que dice la Biblia que allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En quinto lugar, seremos desdichados. Dice la Biblia, todo lo hubo malgastado. ¿Todo qué, hermano? Pues todo lo que le dio su padre. Todo lo que tenía de gran valor. Todo lo que era suyo, hermano. Dice la palabra de Dios que lo malgastó. Y mira, hermano, Dios nos ha dado grandes bendiciones. Dios te ha dado una vida. Dios te ha dado una vida nueva. Dios te ha dado una familia. Dios te ha dado bendición tras bendición. Pero muchas veces cuando nos alejamos de Dios, lo vamos a malgastar. Todo lo que tu Padre en su infinita bondad te ha dado y con lo que te ha coronado, lo vas a malgastar. Joven, entiende, separado de Dios, nada va a tener valor en tu vida. Vas a gastar tu vida y no hay mejor vida que invertir nuestra vida en la obra de Dios, en las manos de Dios. Dios quiere utilizar tus dones, Dios quiere utilizar tus talentos, Dios quiere utilizar tu vida, joven. Lejos de Dios la vas a malgastar, el mundo te la va a acabar, el mundo con sus placeres la va a arruinar y al final de cuentas vas a notar tú que de nada valió la pena malgastar tu vida, porque eso es malgastar tu vida y no invertirla si no es en la obra de Dios. Dice la Biblia, todo lo hubo malgastado. Seremos desdichados. Veremos que ya no tenemos nada de valor con nosotros. Pero al principio, ¿qué? Al principio el joven decía, dámelo, déjame, ¿qué tiene de malo?
yo puedo, yo sé, yo necesito, es mi vida, ¿qué te importa? No te metas, yo sé lo que hago, ¿a ti qué te interesa? Y así es la vida de aquel que se descarría. El pastor te anima y no le haces caso, el pastor te exhorta y no le haces caso, y tú crees que él está en contra tuya, tú crees que la iglesia está en contra tuya, y no es así, hermano. Dice la palabra de Dios en Proverbios 5, este hombre dice: cómo aborrecí el consejo. Casi en todo mal he andado en medio de la sociedad y de la congregación. En Proverbios 14:12 dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No deja nada bueno descarriarnos, hermanos, ni alejarnos de Dios. Si ha pasado por tu mente apartarte de Dios, si has considerado por un momento que tal vez va a ser mejor dejar las cosas de Dios, volverte al mundo, vivir como antes vivía, no lo consideres, hermano. Ahora eres hijo de Dios y vas a ser desdichado, vas a malgastar lo que Dios en su infinita bondad te ha dado. Joven, no consideres alejarte de los caminos de Dios. Pero también, en sexto lugar, dice la palabra de Dios aquí, nos volvemos desubicados. Fíjate que sigue diciendo en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice la Biblia, que se juntó, a los ciudadanos. Y mira, hermano, nos volvemos desubicados. Nos volvemos desubicados con inseguridad de los demás. ¿Por qué? Porque es que en esta necesidad, ¿por qué es que en este malgasto? ¿Por qué es cuando dice la Biblia ahí en el 14, comenzó a faltarle, se vuelve a uno de esos ciudadanos, a uno de los demás? ¿Por qué? Porque duda del amor de su padre quizás. Dudaba, probablemente tenía inseguridad en sí mismo. Él tenía mucho valor, pero ahora creía que ya no valía para nada. Y así nos volvemos cuando nos descarriamos, hermano. Cuando el mal llega a nuestra vida en ese descarrío, cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error, cuando nos damos cuenta que no fue lo mejor apartarnos del Señor, cuando abrimos los ojos y entendemos que no fue lo correcto apartarnos de las cosas de Dios, nos sentimos sin valor. Dudamos de los demás. No volvemos otra vez a los caminos de Dios y en lugar de eso vamos con los incrédulos a pedir consejo. Este joven tenía mucho valor, pero ahora él pensaba: ya no valgo nada. Nos volvemos desubicados con inseguridad, pero también con incapacidad. No sabía probablemente qué hacer, no pensaba bien. Dice la Biblia que él estaba fuera de sí. El dolor, la preocupación, la turbación, la necesidad, el hambre, la carencia que él estaba experimentando, probablemente lo estaba haciendo pensar de esta manera equivocada, fuera de sí, con ignorancia. No veía la realidad. ¿Por qué, hermano, te digo que no veía la realidad? Porque se juntó con esos ciudadanos, que esos ciudadanos eran los que le habían robado. Esos ciudadanos eran los que le habían engañado. Esos ciudadanos eran los que le habían prometido y lo engañaron. Estaba confundido. Estos ciudadanos eran los que, ¿qué dice ahí adelante? Fíjate, hermano. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué dice, hermano? Nadie le daba. Nadie le daba. Dice la palabra de Dios que este joven ahora pedía comida y nadie le daba. Pero ¿qué sucedió cuando él tenía dinero? En Proverbios 14:20 dice: el pobre es odioso aún a su amigo.
Cuando tenía dinero, todos querían andar con él. Cuando tenía dinero, todos eran sus amigos. Pero ahora que no tenía nada, dice la Biblia que nadie le quería dar para comer. Estaba desubicado, estaba desorientado, estaba confundido. Y así es, hermano, cuando tú te descarrías, no lo consideres, no lo tomes en cuenta, porque si tú te descarrías vas a llegar al punto de darte cuenta, hermano, que el mundo te engañó, que no valió la pena, y vas a quedar manchado, vas a quedar marcado, vas a quedar destruido, vas a quedar con cicatrices, hermano. Esos ciudadanos eran los que lo que les estaba negando la comida. Dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El mundo no te va a extender la mano, hermano. En tu descarrío, en tu lejanía de Dios, no esperes que el mundo te extienda una mano de amor. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Esos que te sonsacan, esos que te envuelven, esos que te prometen son los que te van a abandonar. Ese que te dice, hey, deja la iglesia, ven a tomarte con nosotros. Hey, deja la iglesia, vente, vamos a las parrandas. Hey, deja las cosas del Señor, vamos a divertirnos. Son los que cuando tú te encuentres en una situación de dificultad van a negarte su ayuda, hermano. Pero no solamente el descarriado se vuelve desubicado. También en nuestro descarrío nos volvemos desilusionados de los demás. No era lo que él creía, no era lo que pensamos, no era lo que yo pensaba, no era como me dijeron, no era como me engañaron, me robaron. Nos volvemos desilusionados de nosotros mismos. Pensamos, fue una tontería. Cometí un error. ¿Qué voy a hacer? No debí salirme de casa de mis padres. No debí de apartarme de las cosas del Señor. No debí omitir el consejo de la palabra de Dios. Debí hacerle caso al Señor. Debí prestarle atención al pastor. Y nos desilusionamos de nosotros mismos, hermano. Nunca te va a ir bien cuando te apartas, cuando te descarrías de los caminos del Señor, entiéndelo. Vas a estar desilusionado porque el mundo te pinta una cosa, pero no es así. El mundo te dice mentiras, el mundo no te enseña el dolor, el mundo no te enseña el quebranto, el mundo no te enseña la desdicha, el mundo no te enseña las lágrimas, el mundo no te enseña el sufrimiento que pasa cuando nos entregamos a los vicios, a la inmoralidad, cuando nos entregamos a los placeres. No nos puede ir bien lejos del Señor. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En primera a los Corintios 7:31 dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo esto es lo que deja el mundo. Todo esto es lo que deja el diablo, la carne, sin nada. Te va a dejar vacío, hermano. Si ha pasado por tu mente el desviarte, si ha pasado por tu mente el alejarte, hermano, es un engaño. Nunca será mejor apartarte del Señor, hermano. No lo hagas. Es muy fácil, mira, hermano, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Es muy fácil acostumbrarse a lo malo. Busca el rostro de Dios, busca la buena mano de Dios. Este joven, dice la palabra de Dios, que perdió todo. Vemos las consecuencias del descarrío. Y al final viviendo una vida en soledad, una vida con miseria, una vida con carencia, una vida con hambre, una vida con desilusión, con desesperación, como es la vida de un descarriado. Pero fíjate, hermano, ¿qué sigue diciendo? A pesar de todo esto, a pesar de la vida y de las experiencias que puede pasar alguien que se aparta del camino del Señor, bendito sea el Señor. Fíjate lo que sucede. No solamente cuando nosotros
nos descarriamos del Señor, tenemos esas consecuencias, pero en octavo lugar podemos ser dignificados. Dignificados. Fíjate que dice ahí en Lucas capítulo 15, verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. ¿Qué pasa cuando nosotros nos descarriamos? Sí, seguramente vas a padecer, hermano. Seguramente va a haber cicatrices. Seguramente va a haber dolor, lágrimas y quebranto. Pero entiende esto, hermano. Si tú eres alguien que se ha descarriado, si tú eres alguien que se ha apartado y que probablemente en estos momentos estás ya viviendo la desilusión, si en estos momentos estás viviendo ya lo amargo del pecado y del engaño, entiende esto, hermano, puedes ser dignificado. Solamente levántate, ve a tu Padre amoroso, arrepiéntete y pídele perdón. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y fíjate lo que dice, hermano. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios está dispuesto a perdonarte, hermano. Sí hay consecuencias por el descarrío. Sí hay dolor por el descarrío, hermano. Y Satanás a lo mejor te está diciendo: tú no puedes volver a Dios. Mira cómo te encuentras. Mira cómo le has negado. Mira cómo le has ofendido. Mira el pecado en el que has caído. No creas sus mentiras, hermano. Tu Padre amoroso, tu Padre misericordioso te está esperando para que vuelvas. Y Él dice más: si desde ahí te volvieres a mí, yo te voy a perdonar. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Querido hermano, Dios es amplio en perdonar. Él puede restaurar. No importa dónde estés, no importa lo que has hecho, no importa dónde te encuentres hoy. Busca a tu Padre. Tal vez tú dices: es que yo he cometido tanto pecado ya. Dios está listo para restaurarte, hermano. Levántate. Y como este joven, dice la palabra de Dios: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De esa manera vuélvete a Dios. Busca a Dios. Y mira, hermano, si por tu mente ha pasado a apartarte de los caminos de Dios, pide al Señor que te quite ese pensamiento. No es lo mejor. No es lo mejor. Has visto en la palabra de Dios las consecuencias del descarrío. Pídele al Señor que te quite eso de la mente. Levanta tus ojos al Señor, toma fuerza y sigue adelante. Dios quiere restaurarte si tú te has alejado de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Padre, porque eres un Dios amoroso y un Dios bueno. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras tu amor, tu buena mano y tu misericordia.
A veces somos cegados, Señor, por la desesperación y pensamos, Padre, equivocadamente que podría ser mejor estando lejos de ti. Ayúdanos a reconsiderar, ayúdanos a abrir los ojos y entender que en ningún momento las cosas pueden ser mejor lejos de ti. Ayúdanos a no alejarnos de tus caminos. Ayúdanos a cada día a amar más tu palabra. Ayúdanos a abrazar, Señor, tu palabra, a buscarte y a enamorarnos cada día más de ti. Te pido por mis hermanos que probablemente están luchando, Señor, están pasando por alguna situación que les ha orillado y les ha permitido tener en su mente estos pensamientos de que probablemente es mejor apartarse. Hazles entender que no es así y que vuelvan a tus caminos. Por aquellos, Señor, mis hermanos, que quizás ya están pasando por la desilusión del descarrío, que están experimentando el dolor, que están experimentando la carencia, que están experimentando las lágrimas y el quebranto de estar lejos de ti. Te suplico en el nombre de Cristo, Padre, ayúdales a levantarse, ayúdales a ver al Dios amoroso que tienen y acercarse nuevamente a ti. Bendíceles, Señor, pon tu buena mano sobre ellos. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, si tú estás escuchando la predicación y aún no tienes a Cristo en tu corazón como Salvador, si aún no le has pedido a Él que sea tu Salvador, pídele a Él, pide a Cristo que perdone tus pecados, que entre a tu corazón y te dé la salvación. Dice la palabra de Dios que solo hay un Dios que nos puede salvar y es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti, quien murió por mí, quien derramó su sangre. Nadie más te puede salvar. Una iglesia no puede salvar. Un hombre no puede salvar. Solamente Jesucristo puede salvar. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito, amigo, ora a Dios y pídele que Él te dé la vida eterna y empieza a gozar una comunión íntima con Él. Gracias. Que Dios les bendiga.